Primero de todo, agradecer a la organización la posibilidad de acudir a este evento, que ya creo ya tiene una solera, una reputación. Bueno, espero que se me escuche bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, como ha comentado, gracias por la presentación. Vamos a hablar de amenazas híbridas, ciberseguridad, terrorismo y ciberguerra. Mucho para 30 minutos. Vamos a intentar hacer lo que sea ameno y entendible. ¿De acuerdo? Bueno, este soy yo, soy Carlos Sisdedos, el responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors y otras muchas cosas. ¿Vale? Aquí tenéis mis datos de contacto para lo que podéis necesitar. Y bueno, para empezar vamos a poner un poco en contexto. Un poco en contexto porque tenemos que tener presente que ha habido un avance desde el punto de vista que hasta hace muy poquito siempre considerábamos 4 ámbitos de la guerra. ¿Vale? Tierra, aire, mar y espacio. Ahora, con el transcurso de los años, ha habido una evolución al ciberespacio. El ciberespacio se ha convertido en un elemento más a tener presente en el ámbito de la guerra. ¿Pero por qué? Porque es un elemento transversal. Transversal al resto de disciplinas, al resto de elementos de los que vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los principales actores que nos vamos a encontrar? Aquí tenemos a los más característicos, ¿de acuerdo? Primero tendríamos el ciberespionaje, principalmente por organizaciones criminales o estados. También tendríamos el apartado también de guerra híbrida, que también hablaremos de ciberguerra. El crimen organizado, que como sabemos realmente está habiendo un auge, y luego lo comentaremos precisamente aprovechando las circunstancias actuales en el ámbito de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hacktivismo, siempre están ahí, ¿de acuerdo? Últimamente están perdiendo un poco de fuelle en ese aspecto, ya no están tan beligerantes como hace algún tiempo, pero siguen estando ahí. Y luego tenemos 2 ámbitos también muy importantes, que es el ciberterrorismo. Por un lado, desde el punto de vista de adoctrinamiento y difusión de contenidos, publicidad y tal. Y por otro lado, propiamente dicho, el ciberterrorismo como elemento que pretende cometer algún tipo de acto terrorista utilizando el ciberespacio. Luego también hablaremos de ellos. Pero si bajamos a tierra, estos son números de Fiscalía del año 2020, en el cual hacen un estudio de cuál ha sido realmente la afectación a las personas en el ámbito de la ciberdelincuencia, cualquier tipo de actividad relacionada con el ciberespacio, algún tipo de, ya sea estafa, intrusiones, ransomware. Las denuncias recibidas indican que hay 287.963 víctimas, ¿vale? Que han presentado algún tipo de denuncia con referente a haber sido víctima de algún tipo de ciberestafa, ciberataque o similar. En el ámbito de la criminología existe una figura que es la cifra negra. La cifra negra representa aquella cantidad de víctimas que o no son conscientes que son víctimas o no presentan denuncia. Oscila entre un 60, 70, 80%, depende del ámbito. En este ámbito ciber está entre el 70 y el 80%. ¿Qué significa? Que la cifra negra, estamos hablando de 1.300.000 víctimas que no son conscientes de que han sido víctimas, no han querido denunciar por tema de reputación, no han querido denunciar por tema de consecuencias legales. Da igual. Eso lo que hace es que tengamos 2.600.000 víctimas reales, ¿vale? Y lo peor no es eso. Para que veamos un poco el panorama, realmente de estos 287.000 víctimas se llega a condenar al 1%, ¿vale? Imaginad de la cifra total, la cifra real, ¿vale? Entonces, aquí ya entramos, ya no estamos hablando a nivel del pueblo, ¿no? Como estamos hablando antes, las víctimas reales. Si empezamos a hablar ya a nivel, esto es una infografía del Departamento Nacional de Seguridad, el cual habla de las diferentes intensidades del riesgo, ¿no? A nivel de impacto por probabilidad. Si miramos los principales, tenemos vulnerabilidad del ciberespacio, ¿vale? La segunda. Luego la quinta, la sexta, campaña de desinformación, que también hablaremos de ellas, espionaje, terrorismo, amenaza, infraestructuras críticas, crimen organizado. Vamos, como la gran mayoría de ellas, prácticamente la mitad, están relacionadas con el ciberespacio. Está claro que el top 10 ahora mismo, entre el COVID y el virus del mono, pues estamos copados, ¿no? Y luego tenemos una serie también de elementos pues están relacionados con la inestabilidad a nivel mundial, bueno, pues a partir de los diferentes tipos de crisis que está sucediendo. Entonces, si vamos un poquito más para adelante y vemos cuál es la tendencia, no estamos mejor, ¿eh? La tendencia a 5 años dice que va a empeorar mucho la vulnerabilidad en el ciberespacio y las campañas de desinformación. El cambio climático, flujos migratorios,
lleva muchos años con ello. Pero la vulnerabilidad, el ciberespacio y campañas de información, ahí están. Entonces, hablando de los diferentes actores de los que vamos a hablar, ciberseguridad, cibercrimen, lo primero que tenemos que tener muy presente, hay muchas personas que ya lo sabéis, ¿no? Pero por si acaso vamos a recordarlo. La única diferencia que hay entre cibercrimen y hacktivismo y ciberterrorismo principalmente es el ánimo de lucro. El cibercrimen busca un ánimo de lucro, busca un beneficio económico. En cambio, hacktivismo y ciberterrorismo, en primera instancia, no. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son estas características que está haciendo, como hemos visto anteriormente, que el cibercrimen esté trabajando de una forma exponencial, ¿no? El por qué aumenta con este volumen. El primero es el coste económico. Crear un malware, crear un ransomware, realizar un ataque, actualmente tiene un coste muy barato. Hace unos años tienes que comprar un equipo muy potente para poder realmente realizar un ataque para romper algo. Hoy en día ya no es necesario. Los equipos son muy económicos, no tienes que hacer un gran desembolso. Luego la ubicuidad. Yo puedo atacar a Rusia, a España, a cualquier país del mundo, cualquier organización, estando en las Maldivas, estando de vacaciones en México. No necesito estar físicamente en el mismo lugar para poder hacer ese ataque, ¿vale? Y eso está mucha sensación de seguridad. Luego herramientas. Ya no es necesario crear ningún tipo de herramienta específica para realizar un ataque específico. Me voy a cualquier repositorio de GitHub y consigo muchísimas herramientas gratuitas. Y ya, si me voy a YouTube, tengo manual para utilizarla. Por lo tanto, no necesito ser ningún experto. De ahí incluso que YouTube se ha dado cuenta y ha empezado a eliminar manuales de utilización de herramientas que ha utilizado por los cibercriminales. Luego, reducido riesgo. Ya hemos visto, menos del 1% llegan a ser imputados. Imaginaos la cifra real. Por lo tanto, da una sensación de impunidad muy grande. Luego, claro, la especialización. Pensemos que hay grupos criminales tradicionales que también quieren introducirse en el ámbito de la cibercriminalidad. ¿Qué hacen? Bueno, subcontratan determinados servicios a grupos criminales establecidos. El crimen como servicio. Yo lo que quiero hacer es dedicarme a instalar ransomware y lo único que hago es subcontrato por un lado el panel de control y por otro lado otro que alguien me haga la intrusión. Y yo me dedico a gestionar, pago los servicios y ya está. Luego hiperconectividad. Tengamos una hiperconectividad desmesurada, seguramente de los que estáis aquí, la gran mayoría tiene 1, 2 o 3 terminales en el bolsillo. Eso hace que incluso si nuestra lavadora, nuestra nevera, al final cualquier tipo de elemento está conectado y eso lo que hace es que nuestro vector de sobreexposición es brutal. Y por último, el alto impacto. El hecho de que una organización le dé, ahora tenemos las noticias que ha sido en Santander, todo lo que es Cantabria, ha habido varios ayuntamientos, ha habido afectados. Imaginad, a partir de un simple correo electrónico, puedes llegar a colapsar una administración. O sea que, por lo tanto, y ya no podemos pensar únicamente que esto afecta a un ámbito en concreto. Aquí vemos un poco cómo, simplemente poniendo el ejemplo del ransomware, ¿no? Que está tan de moda. Vemos aquí realmente cómo no hay prácticamente ningún tipo de colectivo que se libre de ser víctima de cibercrimen, ¿vale? Pasado administración, educación, no hay. Aquí veremos cómo también los cibercriminales van y acuden a los principales sectores que saben que es más fácil que paguen por la efectividad que pueden tener contra sus usuarios, ¿no? Claro, y en este punto, seguramente a más de uno estará pensando, pues que yo tengo contratado esta herramienta, aquella otra, siento romper ese espejismo. Pues realmente pensemos que el hecho de contratar herramientas no soluciona el problema. Tenemos que ir más allá. Luego veremos el porqué. El simple hecho de contratar un firewall, un hierro, me va a minimizar un poco la exposición, pero necesito ir más allá. Necesito un elemento, en este caso que hablaremos más adelante, de la ciberinteligencia que nos vaya a dar ese plus de seguridad para conocernos a nosotros mismos y conocer al enemigo. Por el simple hecho de comprar elementos no nos va a dar ningún elemento más allá de lo meramente circunscrito a la protección que nos vaya a dar. Entonces, ya hemos visto que a nivel de cibercrimen, pues el cibercrimen es algo que va a ser muy complicado de disminuir. Ahora podemos comprobar también que a nivel es el dicho, ¿no? Al río revuelto, ganancia de pescadores. Pues algo parecido pasa ahora con el conflicto, ¿no? Con la invasión de Rusia a Ucrania. Han aparecido diferentes grupos criminales, que con la excusa de defender a Rusia, con la excusa de defender a Ucrania, pues están haciendo diferentes tipos de acciones. Y se ha habido un incremento exponencial a la hora de recibir diferentes tipos de ataques. Ahí estábamos hablando precisamente del cibercrimen, ¿vale? Si vamos al segundo punto, que es el ciberterrorismo
entendido principalmente ahora, por suerte, desde el ámbito del terrorismo yihadista. Incluso también podríamos darle un apunte al de extrema derecha neonazi, que está habiendo un repunte también en la utilización de redes. Podemos hablar de tres grandes patas, tres grandes ámbitos en los cuales el ciberterrorismo se mueve. El primero, el hacktivismo, como pasa también en el ámbito Internet normal, ¿vale? Pues en este caso los yihadistas también tienen sus grupos hacktivistas afines a su ideología. A partir de ahí, bueno, por suerte no tienen una gran capacidad, hasta ahora no se ha demostrado que tengan una gran potencia, y principalmente lo que suelen hacer es diferentes tipos de acciones contra páginas, detectando vulnerabilidades, haciendo algún deface, que es modificando un poco la pantalla inicial, en el cual pues, modifican, poner algún vídeo relacionado con Daesh o similar, ¿vale? No se les ha demostrado mucha más capacidad que esta hasta ahora. Luego, a partir de aquí, tendremos el segundo punto, ¿no? Que será la propaganda. La propaganda yihadista y la captación y difusión de contenido realmente sí que está teniendo mucho auge. Si miramos aquí a nivel nacional, a nivel estatal, cuál ha sido la afectación, vemos como de los últimos años, más del 50% de los detenidos en España está siendo a partir de personas que se dedican a la captación, difusión y proselitismo. Por tanto, vemos como también es un elemento importante. Y sobre todo porque utilizan el ciberespacio. Ya aquello típico de utilización de mezquitas y es residual, se saben infiltrados, pero aquí siguen y acaban yendo al final pues, bueno, a canales de Telegram y otro tipo de foros en los cuales pueden hacer una forma más efectiva esa captación y difusión. Luego tendríamos también el ámbito del ciberterrorismo como tal, ciberterrorismo con la intención de cometer algún tipo de acción en el plano físico utilizando un ciberataque. Aquí hablaríamos de intentos de intrusión en infraestructuras críticas, intentos de atentados contra diferentes tipos de organizaciones que conllevan algún tipo de seguridad hacia el resto de nosotros. Para poner un ejemplo real sobre el ciberterrorismo, hace un par de años se detectó un primer conato en el cual estaban difundiendo diferentes archivos en los cuales difundían, valga la redundancia, diferentes IPs que pertenecían a organismos públicos, infraestructuras críticas, empresas de tecnología, en los cuales tenían un puerto abierto, tenían una vulnerabilidad, que era el hecho de tener el escritorio remoto activado. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Muchos de vosotros trabajan en una gran corporación y cuando tiene algún tipo de problema con el ordenador, llama por teléfono al helpdesk y le dicen, espérate que yo te lo arreglo, y ves el ratoncito moviéndose, ¿no? Se ha conectado de forma remota a vuestro equipo. Bueno, pues había aquí una gran cantidad de equipos relacionados con infraestructuras críticas y similar que tenía esa vulnerabilidad, ¿vale? Por lo tanto, hubo una labor proactiva, una labor de poder detectar eso en un momento incipiente, y lo que provocó, lo que ayudó, fue a que no se llegara a pasar de ese estamento, ¿vale? Pensemos que de ese volumen de datos que se llegaron a manejar, los diferentes archivos que compartieron, habían cerca de 90.000 IPs, 90.000, y había un 70-80% de vulnerables, ¿vale? O sea, imaginemos la gran cantidad de posibilidades para los malos que había al respecto, ¿vale? Y luego tendríamos la ciberguerra propiamente dicha. Cuando hablamos de ciberguerra, hasta actualmente, hasta hace muy poquito, era algo conceptual. Siempre se hablaba de ciberguerra, siempre se hablaba, ¿no?, más en el ámbito académico, en el ámbito, ahora ya hemos pasado al plano físico. Ahora realmente tenemos un conflicto en el cual, de forma paralela, se está celebrando una serie de acciones en el plano físico, la invasión física, va a la redundancia, y por otro lado también tenemos los diferentes tipos de conflictos que se llevan a partir en el ciberespacio. Aquí también hay que tener presente, como comentaba anteriormente, que gran parte de los diferentes actores que están participando, bueno, son de forma colateral, y también hay mucho crimen organizado que está aprovechando estas circunstancias para realizar diferentes tipos de ataque. Aquí nos podemos encontrar, disculpad, cómo tenemos por un lado el posicionamiento, ¿no? Tenemos los que se han posicionado por el lado de Ucrania, el cual solicitó ayuda a grupos activistas y similar para enfrentarse a Rusia, y luego tenemos a Rusia, bueno, pues con sus acciones directamente sabemos que también tienen grupos criminales que trabajan bajo su auspicio, ¿no? Y aquí hubo un momento en el cual grupos activistas amenazaron a Rusia, y grupos criminales afines a Rusia
amenazaron a todos los estados que estaban apoyando, ya fuera a nivel logístico u otro nivel, a Rusia. Por lo tanto, tenemos ese primer panorama, ¿no?, en el cual nos encontramos realmente con un escenario en el cual grupos activistas y otro tipo de... Aquí tiene presente que el que no haya habido ningún país que haya levantado la mano para decir vamos a atacar a Rusia, vamos a atacar, no significa que no esté produciendo, ¿vale? Todos los países tienen sus grupos de inteligencia que trabajan de forma directa o indirecta y que llegan a este punto, ¿vale? Luego también, claro, realmente, ¿qué entendemos por ciberguerra? ¿Esto es ciberguerra? El hecho de que alguien se introduzca, esto es noticia del 2019, que alguien se introduzca durante meses dentro del Ministerio de Defensa, ¿podemos considerarlo ciberguerra? Que alguien, un país extranjero, sea capaz de infectar a tus ministros, ¿podríamos considerar ciberguerra? Claro, aquí es muy complejo. Es muy complejo dónde está el punto. Vale, hablamos de ciberguerra, pero ¿cuándo yo estoy capacitado para tener una reacción? ¿Qué punto es el cual yo, a partir de una acción en el ciberespacio, puedo considerar que puedo llevar una acción en el plano físico? ¿Vale? Aquí ya empiezan a haber estudiosos que empiezan a contabilizar a partir que una determinada número de víctimas pudiera ser considerado un ciberataque en el ámbito ciber, pero que hubiera afectación en el ámbito real, en el ámbito físico, y a partir poder llevar algún tipo de acción. Aquí nos encontramos también, bueno, pues que tema de Pegasus, ¿no? Pegasus es un tema muy complejo. No voy a extenderme porque hay un ponente que luego habla explícitamente sobre él, pero Pegasus es una herramienta dedicada en principio únicamente para el hecho de investigación, crimen organizado o terrorismo en casos muy especiales en los cuales los sistemas tradicionales de intercomunicación no puedan ser utilizados. Y es una herramienta que debería utilizarse únicamente en los espacios. Hemos visto que no, que ha ido más allá, ¿vale? De hecho, ha sido utilizado pues para espiar al presidente del gobierno, dicen otros. Pero pensemos que Pegasus es únicamente al que han pillado, ¿vale? Aprovecha una serie de vulnerabilidades y le han pillado, pero le pillaron a partir de una denuncia de un insider que filtró cerca de, creo que son 50.000 números de teléfono. Si no llega a ser así, Pegasus sigue funcionando. Y como Pegasus, hay múltiples programas que están funcionando de forma paralela. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, pero para mí también, aparte de estos elementos que ya hemos contemplado, ¿vale?, para mí el verdadero ciberguerra es la desinformación, ¿vale?, por la afectación que tiene en la ciudadanía. Ya hemos visto cuando hablábamos de las amenazas que plantea el Departamento de Seguridad Nacional, plantea que el segundo amenaza a nivel de riesgo en 5 años es la desinformación. La desinformación. ¿Qué entendemos por desinformación? O al menos en el ámbito que vamos a hablar ahora. Difusión intencionada de información no rigurosa que busca minar la confianza pública, distorsionar hechos, transmitir una determinada forma de percibir la realidad y explotar vulnerabilidades con el objeto de desestabilizar. Claro, no estamos hablando del clickbait, ¿vale? Vamos mucho más allá. Estamos hablando de campañas que desestabilizan países. Principalmente ahora, en las últimas elecciones, por ejemplo, que ha habido en Colombia, que ahora la segunda vuelta, el principal elemento de preocupación era la desinformación, porque te vuelca un país, ¿vale? ¿Cuáles son los principales factores que impulsan, ¿no?, y que hacen que realmente continúe habiendo ese tipo de acciones? La primera, el alto nivel de efectividad, ¿vale? No hace falta hablar del Brexit, ¿vale?, en el cual, porque siempre nos tendemos a ir a las elecciones de Estados Unidos, en el cual Rusia consiguió balancear las elecciones y ganar a Trump. Pero aquí también lo hemos sufrido. Aquí hemos tenido el Brexit. Igual, una campaña de Estados Unidos provocó que el Reino Unido saliera de la Unión Europea, ¿vale? Ya hemos visto que fácilmente tiene una efectividad muy grande. Luego, en este caso, porque salió Cambridge Analytics y podemos hacer una fácil atribución. Pero en el resto de campañas de desinformación es muy complejo realizar una atribución. Muy complejo. ¿Por qué? Porque el siguiente punto va de colación. Por la compleja regulación. Pensemos una cosa. Si se está realizando una campaña de desinformación en España, pero se realiza desde Brasil, y en Brasil no es delito, ¿puedo hacer algo? No me van a cerrar las páginas, no van a hacer ningún tipo de acción. Da igual que yo solicite auxilio internacional. No va a haber ningún tipo de reacción. Por lo tanto, hasta que a nivel internacional no haya algún tipo de convención que lo que haga provoque sea que haya una regulación
homogénea para todos los países para lo que es el tema de desinformación, será problemático. Luego también tenemos el tema del aprovechamiento de las vulnerabilidades sociales existentes. Pensemos que lo que buscan siempre es el aprovechamiento de diferentes tipos de circunstancias, ya sea el COVID, pobreza, da igual. Aquí dependerá mucho también del ecosistema y del país que se vaya a atacar, ¿no? Pensemos que también estamos hablando a nivel país, pero esta campaña de desinformación se pueden producir a nivel también perfectamente de organización, de organismo o de administración, ¿vale? O sea, tenemos que tenerlo muy presente. Entonces, hacen ese tipo de aprovechamiento. Y por último, y para mí quizás lo más importante, es que los medios de comunicación, con la inmediatez en la cual estamos suscritos, en lo cual nos llega una noticia por WhatsApp, por Twitter o por Facebook, y lo primero que hacemos, leemos el título y lo compartimos para ser los primeros, los medios de comunicación hacen lo mismo. Un medio de comunicación lo que hace es, ve una noticia que tiene mucho impacto, se la lee por encima, no compara, no comprueba y automáticamente la pone en cabecera de sus noticias, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría de veces, no la mayoría, pero es información no contrastada. Cada información que se publica hay que contrastarla. No se contrasta, porque se busca es el impacto, ¿vale? Habré visto, por ejemplo, ahora, durante el tema de Pegasus, seguramente más de uno me habré visto en 1, 2 o 3 televisiones. Pero es que al final lo que buscan es diferentes personas que puedan hablar de un tema, a veces sí que contrastan, que sepan, otras veces no. Por simple hecho de que ha hecho un tuit o una publicación se ha hecho viral. Por lo tanto, el tema de que las propias televisiones no sean capaces, los medios de comunicación no sean capaces de controlar, tenemos un problema. Y ahí no vendría el hecho de, claro, vemos, aparece Neutral, aparecen diferentes plataformas de verificación de contenidos. Pero eso no tendría que hacerlo una entidad externa. Tendría que ser los propios medios de comunicación quien se dedicara a controlar ese discurso. No una empresa externa. Porque, a ver, yo puedo coger, monto mi propia Neutral, o cualquier otra, le puedo llamar como quiera, y a partir de ahí, ¿qué hago? Recibo subvenciones, ¿no? Ya tengo color, ya no soy neutral, ¿vale? Entonces, y para poner un ejemplo real de esta capacidad, ¿vale? Pensemos que los estudios dicen que el 14% de la población no es capaz de distinguir, o sea, 1 de cada 7 no es capaz de distinguir una noticia de desinformación, de fake news, en la primera leída. 1 de cada 7, ¿vale? ¿Y esto qué hace? Bueno, pues tenemos una serie de hándicaps, ¿de acuerdo? Incapaz de analizar, rinde el bombardeo, perfil crítico y lo último, ¿no? Puede ser manipulado. Si hacemos la extrapolación a España y cogemos únicamente la franja entre 16 y 65, ¿vale? Vemos como más de 4 millones podrían ser manipulados, ¿vale? Por lo tanto, ¿y esto cómo lo podemos minimizar, ¿vale? Hemos hablado de los malos, ¿vale? Pero aquí entra una figura. Para poder hacerle frente, tenemos que conocerlos, ¿vale? Y aquí entra la ciberinteligencia. La ciberinteligencia es ese elemento que pretende, por un lado, conocer a lo que es al enemigo, ¿vale? Aquí viene una frase de Sun Tzu que siempre me gusta repetir, y me vais a permitir la licencia de repetirosla, ¿vale? Que viene a decir algo así más o menos. Sun Tzu es un estratega chino que hace 2500 años escribió un libro, El arte de la guerra, que viene a decir algo así como: si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no temes el resultado de 1000 batallas. Si te conoces a ti, pero no a tu enemigo, por cada batalla que gane perderás otras. Y si no te conoces ni a ti ni a tu enemigo, perderás cada batalla. Y ahí entra la función de la ciberinteligencia. La ciberinteligencia tiene que ayudarnos primero a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestras vulnerabilidades, a conocer cuáles son los elementos que tenemos que mejorar. Y por otro lado, necesito conocer cómo opera el enemigo. Tengo que saber los grupos criminales cómo operan, cuáles son las características que tienen, para cuáles son los vectores de ataque que utilizan, ¿vale? Y al igual que nosotros en el ámbito físico, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En el ámbito de la seguridad física tendemos a hacer un patrullaje, monitorización y control. ¿Por qué en el ámbito ciber no? ¿Por qué no podemos realizar estas labores de ciberpatrullaje de todos esos malos? Hay que tener presente que es imprescindible, ¿no? Y es un poco, el ejemplo que quiero poner es este vídeo. Nosotros somos los azules, somos menos, ¿vale? Pero somos mejores. Los rojos son los malos, son muchos, ¿vale? Pero van como pollos sin cabeza. Nosotros, siendo como, y de ahí vienen eventos como este, el cual nos permite, ¿no?, tener esa capacidad de sinergias, tenemos que ser capaces de, aprovechando recursos, aprovechando los conocimientos que tenemos, da igual los malos, la cantidad que sea, que son muchos, ¿de acuerdo?
pero tenemos que ser capaces pues, de coger y poder meterles un gol, ¿vale? Es un poco... Tenemos que pensar que tendemos siempre a pensar, a creer que los malos son muchos. No daba tiempo, si no hubiera puesto un vídeo de la última, seguro que si os explico, si hablo de Emotet, un malware, seguro que os suena, ¿vale? Fue un troyano bancario muy, muy importante. Pues vivían en un cuchitril y tenían 3 ordenadores cutres. O sea, cada vez tendemos a sobreestimar al ciberdelincuente y pensemos que hay gente muy potente en el lado de los buenos, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es importante que tenemos que tener claro de que la ciberinteligencia tiene que ayudarnos, tiene que servir a disminuir, a minimizar la incertidumbre que tiene el decisor y que nos ayude a trabajar de una forma mejor y más efectiva contra el cibercrimen. Muchas gracias y espero haberme ajustado al tiempo.